Revelado, el hijo del millonario descubre una injusticia impactante en la vida de una faxineida, y su historia cambia para siempre. La ciudad nunca durmió. Era de noche y un lujo descomunal iluminaba las calles de la zona rosa, pero Alejandro, hijo del magnate inmobiliario más poderoso de México, se sentía más vacío que nunca. A sus 23 años, un álbum lleno de fotos con sonrisas posadas no podía llenar el abismo dentro de su pecho. Esa noche, mientras conducía su auto deportivo, la vida lo sorprendió. Un grito, un golpe sordo, y su mundo se detuvo. Había atropellado a doña Clara, la faxineira del edificio donde su familia vivía con todo el lujo que el dinero podía ofrecer. Cuando Alejandro vio a Clara en el suelo, su cuerpo contorsionado y golpeado, sintió que su alma se desgarraba. Ella no era solo una trabajadora. Era una madre, una héroe de la cotidianidad. Con una mirada llena de dignidad, Clara se negó a dejar que la compasión de Alejandro le hiciera más daño que su propia desgracia. Era una guerrera, y su espíritu indomable dejó a Alejandro abrumado. Pasaron días desde el accidente, días que se convirtieron en tortura emocional. La culpa lo carcomía mientras su vida de privilegio continuaba con la misma indiferencia que siempre. Fue entonces que decidió visitar a Clara en el hospital. Cada encuentro con ella se transformaba en una catarsis. Clara compartía su historia entre lágrimas y risas, hablando de su hija, la pequeña Valeria, quien quería ser doctora, una luz en medio de tanto sufrimiento. Alejandro escuchaba, y entre cada palabra, la cruel desigualdad del mundo se desplegaba ante él: pobreza, sacrificio, esperanza. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con cada visita, Alejandro se tornaba más consciente del legado de su familia. Sus lujosos edificios se alzaban sobre la miseria de vecinos como Clara. La lucha interna se hacía más intensa. El deber de convertirse en el sucesor de su padre chocaba con el deseo de cambiar las cosas. Una noche, se armó de valor y planteó sus inquietudes en una tensa cena familiar. Las palabras escaparon de su boca como una tormenta. La furia de su padre retumbó en la mesa, destrozando la imagen perfecta de la familia. ¿Qué sabes de sacrificios? Tú eres solo un niño mimado, gritó su padre, mientras él sentía el aire volverse denso, como una pesada nube de desesperanza. Fue en ese momento crucial que Alejandro comprendió que el verdadero valor no residía en el dinero, sino en la dignidad y el respeto a las personas. El escándalo que desató su rebeldía lo llevó a una encrucijada: perderlo todo por hacer lo correcto, o seguir la vida dorada que le tenían destinada. Sin embargo, cada palabra de Clara resonaba en su mente como un llamado a la acción. La comunidad necesitaba esperanza y, tal vez, él podía ser esa chispa. Alejandro miró hacia el futuro, sintiendo un ardor en su pecho. ¿Podría cambiar el rumbo de su vida? La respuesta la tendría que descubrir en su lucha por la justicia. Pero, ¿sería lo suficientemente valiente para enfrentar el legado de su familia o se dejaría arrastrar por las corrientes del privilegio? La angustia y la incertidumbre eclosionaban en su interior, y en ese instante, todo dependía de su decisión. El silencio del hospital era abrumador, como un eco de los pensamientos de Alejandro. Mientras aguardaba en la sala de espera, los murmullos de otras familias y el sonido regular de los monitores parecían formar un triste fondo musical a su tormento interno. La culpa lo perseguía, una sombra constante que no dejaba de recordarle lo que había hecho. No era solo Clara quien necesitaba sanación, también lo hacía él. Cuando finalmente entró a la habitación, el aroma a desinfectante le golpeó las fosas nasales. Clara estaba recostada en la cama, más delgada que antes, pero su mirada seguía siendo fuerte.
A pesar de la tristeza que cargaba, había una chispa en sus ojos que iluminaba la oscuridad del momento. «Hola, Alejandro», dijo, y su voz era un susurro pero sonaba firme. «¿Cómo te sientes?» Él sabía que esa pregunta era simplemente un intento de llenar el espacio vacío. Clara esbozó una sonrisa cansada. Siguiendo adelante, como siempre, esa respuesta lo hizo reflexionar. Clara no se detenía ante la adversidad, mientras que él se debatía entre el miedo y la determinación. «Dame un momento», le pidió, y salió al pasillo. Necesitaba recuperar el aliento, pero lo que realmente quería era hacer algo. Fue entonces que decidió buscar a Valeria, la hija de Clara. Desde que había escuchado hablar de su sueño de ser doctora, algo había prendido una pequeña llama en su corazón. Después de unas pocas horas, localizó a Valeria en la pequeña cafetería del hospital, sentada sola, jugueteando con un bolígrafo. Sus ojos se iluminaron al verlo. «¿Tú eres el hijo del señor Alejandro?» ¿El qué? La pregunta quedó trunca, pero no necesitó completarla. Alejandro asintió, sintiéndose aún más culpable. «Sí, yo estoy aquí para hablar contigo. He estado hablando con tu madre y me gustaría ofrecerte mi ayuda. ¿Te gustaría que me contases más sobre tus sueños?» Valeria parecía insegura al principio, pero la calidez de su sonrisa lo animó a sincerarse. «Quiero ser doctora, pero no sé si podré. Hay tantas cosas que complican la vida. Mi mamá trabaja todo el día, y yo hago lo que puedo, pero no siempre alcanza». Cada palabra de la niña resonaba en su corazón, como una nota en una melodía que necesitaba ser escuchada. Alejandro recordó lo que Clara le había contado sobre sus sacrificios, sus horas de trabajo incansables para darle a Valeria una oportunidad mejor. ¿Por qué no podía hacer algo al respecto? ¿Por qué no podía ayudar a cambiar su destino? Mientras empezaban a hablar sobre sus aspiraciones, Alejandro sintió que ese era el momento que necesitaba. «Valeria, quiero ayudarte. Vamos a buscar formas de conseguirte una beca para estudiar. Quiero que persigas tu sueño». La expresión de Valeria se transformó. Desde la desconfianza e inseguridad, pasó a una mezcla de esperanza y asombro. «¿De verdad? ¿Me ayudarías?» Sus ojos brillaban con lágrimas de incredulidad y asombro. «Sí», afirmó Alejandro, sintiendo que algo en su interior empezaba a cambiar. Este era su camino, su forma de enfrentar la carga que llevaba en su conciencia. Cuando regresó a la habitación de Clara, su corazón se sentía un poco más ligero. Las palabras que había intercambiado con Valeria eran más que un compromiso, eran un pacto silencioso de lucha. Clara sonrió al verlo entrar y comprendió que había algo diferente en su hijo. «¿Qué has estado haciendo, Alejandro?», preguntó con curiosidad. «Quiero ayudar a Valeria a cumplir su sueño», confesó, sintiendo la emoción en su voz. Clara lo miró, evidente orgullo en su mirada, y por primera vez después del accidente, Alejandro sintió que podía estar haciendo algo bien. Sin embargo, estaba lejos de comprender la magnitud de lo que había comenzado. La ventana recién abierta traía consigo vientos de cambio, pero también desafíos que jamás había previsto. Mientras un nuevo camino se delineaba ante él, el peso del legado de su familia se hacía más presente. Para cambiar el futuro, tendría que desafiar no solo a su entorno, sino involucrar a quien había sido su mayor apoyo, y su mayor obstáculo, su padre. Tendría el valor de confrontar al hombre que siempre había sido su modelo a seguir en el mundo de la riqueza y el poder. La lucha por la justicia apenas comenzaba, y él sería el protagonista de su propia historia. La luz del sol entraba a raudales por la ventana del hospital, iluminando los rostros cansados de los que se aferraban al momento. Alejandro observaba a Clara hablar con dulzura a través de una sonrisa, pero su mente estaba en otra parte. Algo dentro de él rugía por hacer lo correcto, por liberarse de la cadena del pasado. La necesidad de cambiar, de crecer, se sentía más fuerte que nunca. Sin embargo, sabía que el enfrentamiento con su padre era inevitable. Pasaron los días, y cada visita al hospital se volvía más entrañable.
Alejandro pasaba horas con Valeria, hablando sobre la universidad, los sueños y las metas trazadas en una hoja de papel. El entusiasmo de ella era contagioso, pero el recuerdo de su madre en la cama lo mantenía amarrado a la realidad. Durante esos momentos juntos, también afloraba su propio dolor. Se sentía dividido, un hijo entre la culpa y el deseo de redención. Hasta que un día, mientras ayudaba a Valeria a prepararse para su examen de ingreso, se dio cuenta de que el tiempo estaba en su contra. Decidió que era momento de actuar y no solo hablar. Con determinación, se levantó de la mesa. «Voy a hablar con mi padre», anunció, y en sus ojos brillaba una mezcla de confianza y temor. Valeria lo miró, sorprendida. «¿De verdad vas a hacer eso?» Él es muy poderoso, Alejandro. ¿No es peligroso? Lo es, respondió, pero si quiero ayudar a tu madre y a ti, necesito su apoyo. Tengo que intentarlo. El día que se presentó en la oficina de su padre, el corazón de Alejandro latía con fuerza. Cada paso hacia la gran puerta de cristal lo sumía más en la presión del momento. Recordaba a su padre viendo cifras y ejecutando estrategias, un hombre cuyo mundo giraba en torno al éxito y la riqueza. Pero Alejandro quería que viera más allá del dinero, la vida, las historias, el sacrificio de personas como Clara. «Papá», comenzó, su voz temblorosa, «necesito que hablemos de algo importante». Su padre, envuelto en un halo de autoridad, lo miró por encima de las gafas. «Estoy ocupado, Alejandro». ¿Qué podría ser tan urgente? Las palabras se enredaron en su garganta. Las horas de conversación con Valeria le habían enseñado que la debilidad era un lujo que no podía permitirse. Necesitaba ser fuerte, valiente. Es sobre Valeria y su madre. Clara está luchando por su vida y Valeria sueña con ser doctora. Necesito tu ayuda. El silencio se instaló. Fue un momento eterno, donde cada segundo parecía gritar la verdad de lo que estaba en juego. Su padre, sin embargo, se limitó a reír con desdén. «Eso no es responsabilidad nuestra. Cada uno tiene su camino, Alejandro. Deja que la vida siga su curso». En su pecho, una tormenta se desató. «No es solo eso. Tienes el poder de cambiar sus vidas. ¿Tan ciego estás que no ves lo que realmente importa?» La expresión de su padre se transformó. La ira asomó por un instante, pero se desvaneció en un frío nerviosismo. «No te atrevas a cuestionar mis decisiones. No es así como funciona el mundo». Las palabras desgarraban a Alejandro. Sentía que un espacio enorme se interponía entre ellos, como un abismo creado por años de egoísmo y ambición. Pero entonces, a medida que la tensión crecía, escuchó una voz en su interior, una llamada a seguir luchando, a no rendirse ante el miedo. «Si no me apoyas, haré lo que sea necesario. Buscaré otros caminos, porque esto no se detiene conmigo». Con esa afirmación, su voz se alzó con una fuerza que no creía tener. La realidad era innegable, no podía aceptar un no por respuesta. De regreso en casa, Alejandro reflexionó sobre su conversación. ¿Había hecho lo correcto? Esa noche, mientras los cristales de la ciudad parpadeaban como estrellas lejanas, decidió que era hora de actuar. Si su padre no quería ayudar, buscaría aliados en otros lugares. Y en ese momento de resolución, sintió que el futuro podía ser suyo si estaba dispuesto a luchar por él. Lo que no sabía era que su decisión traería consigo una revelación inesperada que cambiaría no solo su vida, sino la de Clara y Valeria para siempre. Mientras se dormía, una idea en su mente formaba un nuevo plan. «No estoy solo en esto», pero algo se acercaba en la penumbra, algo que podría poner a prueba su fuerza de voluntad y su convicción. ¿Quién se presentaría al día siguiente con un secreto que sacudiría los pilares de su mundo? El siguiente día amaneció nublado. Alejandro se sentía inquieto mientras se preparaba para salir de casa. La decisión de actuar había traído consigo un peso sobre sus hombros, una responsabilidad que hacía tiempo anhelaba asumir, pero la ansiedad lo dominaba. Sabía que tenía que encontrar una solución, un camino, y la incertidumbre de lo que vendría lo mantenía alerta. Al llegar al hospital, la atmósfera se sentía diferente.
Había más gente en el pasillo, murmullos nerviosos llenaban el aire. La enfermera que conocía de sus visitas anteriores lo saludó con una mirada extraña, casi compasiva. Alejandro, me alegra verte. La señora Clara ha estado un poco inestable en las últimas horas, le comentó. Un escalofrío le recorrió la espalda. La idea de perder a Clara le apretó el pecho y tuvo que hacer un esfuerzo para mantenerse firme. A pasos rápidos, se dirigió a la habitación, encontrando a Valeria sentada al borde de la cama, las manos entrelazadas y los ojos hundidos por el desvelo. Su mirada se iluminó al verlo, pero pronto se desvaneció en preocupación. Alejandro, susurró, tenemos que hablar. Pasó algo grave, su corazón dio un vuelco. Las palabras parecían un eco de su mayor temor. ¿Qué sucedió?, preguntó, sintiendo que la tensión lo oprimía. Una mujer apareció. Valeria tomó aire, encontrando en su voz un hilo de esperanza. Dice que Clara es su hermana, que hay más en nuestra historia de lo que creíamos. Alejandro la miró, incrédulo. ¿Su hermana? ¿Cómo es posible? Nunca nos mencionó. Ella dice que fueron separadas hace años, y que el pasado de nuestra madre no es lo que pensamos. Que hay unas injusticias y secretos que no conocíamos. Valeria se detuvo, sus ojos llenos de lágrimas. Necesitamos saber la verdad, Alejandro. Esa mujer está dispuesta a hablar, pero tiene miedo. El miedo pinzó el estómago de Alejandro. ¿Qué tipo de revelaciones podría traer esa mujer? Instintivamente, su mente voló hacia su padre. La frialdad, la indiferencia. ¿Qué verdad habría mantenido oculta, y cómo afectaría a Clara y Valeria? ¿Dónde está esa mujer?, preguntó, emprendiendo el camino hacia la salida, nervioso, pero decidido. La idea de enfrentar un nuevo desafío lo impulsaba. En el vestíbulo, Valeria le indicó a una figura de pie junto a las puertas. Una mujer de cabello oscuro y desaliñado, visiblemente alterada, rodeada de un aura de dolor y resistencia. Alejandro sintió que un hilo invisible los unía. La mujer lo miraba con una mezcla de esperanza y desesperación, como si él fuera su única salvación. Alejandro, comenzó ella, su voz temblando, mi nombre es Teresa. Soy la hermana de Clara. Las palabras se deslizaron por el aire, pesadas, cargadas de una verdad imponente. Alejandro sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. Lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar el rumbo de toda su vida. Con valor, se acercó a Teresa. Cuéntame todo, dijo, unió su mirada inexorablemente a la de ella. La sala del hospital parecía desvanecerse y todo se centró en el instante, en las respuestas que ansiaba. Mientras Teresa comenzaba su relato, con cada palabra que brotaba de sus labios, Alejandro sintió que los cimientos de su identidad se tambaleaban. Todo lo que creía saber se deshilachaba. Sin embargo, en su interior, un nuevo impulso lo guiaba hacia adelante. Esa era su oportunidad, validar cada esfuerzo, cada paso hacia su propia redención. Pero en algún rincón oscuro de su mente, una pregunta persistía: ¿qué tan profundo estaba dispuesto a ir para descubrir la verdad? Y más importante aún, ¿sería capaz de soportar el peso de lo que esa verdad podría desatar en su familia? Alejandro miró a Teresa, notando cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos, listas para estallar. La angustia de la mujer era palpable, un recordatorio del profundo dolor que había llevado a cuestas. Con cada frase que salía de su boca, el entorno parecía desvanecerse un poco más, como si todo en el hospital ya no importara. Solo existía ese momento, ese relato. Clara y yo éramos muy pequeñas cuando nos separaron, comenzó Teresa, su voz temblando con cada palabra. Mis recuerdos son borrosos, pero sé que había una familia que nos decía que todo estaba bien, pero en realidad había mentiras. La última vez que vi a Clara, ella prometió que nunca olvidaría, que encontraría la manera de regresar. Alejandro tragó saliva, intentando abarcar el impacto de lo que escuchaba. ¿Cómo era posible que Clara hubiera vivido todo eso sin compartirlo? La revelación de una hermana perdida, la posibilidad de un pasado atrapado en silencios. ¿Qué más se ocultaba? Mis padres, adoptivos,
Continuó Teresa, nunca me quisieron. No soportaron el hecho de que, una vez que Clara fue llevada, yo seguí con ellos. La gente siempre nos decía que éramos dos almas que buscaban reunirse, pero yo sabía que las promesas eran solo palabras vacías. Y cuando supe que podría encontrarla, tuve que hacerlo, para darle respuestas, de alguna manera. ¿Cómo encontraste a Clara?, preguntó Alejandro, incapaz de contener su curiosidad. La historia se entrelazaba con lo que él había vivido, con el sacrificio que conocía. Investigando, tocando puertas, hablando con personas que conocieron a nuestra madre, respondió Teresa, tomando aire profundo. Sé cosas que probablemente nunca supieron, cosas sobre la vida que llevamos antes, sobre decisiones que nos separaron. Clara, ella merece saberlo, y tú también. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Alejandro, el pasado podría estar al borde de ser revelado. ¿Qué más hay? ¿Qué tipo de injusticias? Su voz se alzó, impregnada de la urgencia de buscar respuestas. Teresa giró la cabeza, como si buscase las palabras adecuadas en una tormenta de recuerdos. Hay una razón por la que nuestra madre tuvo que dejarme. Alguien no quería que estuviéramos juntas. Alguien influyó en su vida para que tomara decisiones que afectaron nuestro destino. La tensión en el aire se volvió casi insoportable. Alejandro sintió que las palabras de Teresa tocaban un hilo sensible en su corazón. ¿Sería posible que la búsqueda de Clara y Teresa lo llevase a descubrir verdades terribles sobre su propia familia? ¿Qué secretos ocultaba su padre? La frialdad de su personalidad siempre le había parecido extraña, pero ahora adquiere un nuevo significado. No solo se trata de Clara, dijo Teresa, como si leyera sus pensamientos. Esto implica a todos, a la familia que crees conocer. Si logramos desenterrar la verdad, podríamos cambiar el destino de nuestra familia para siempre. Alejandro cerró los ojos un momento, dejándose llevar por la avalancha de emociones. La confusión, la esperanza y un nuevo sentido de propósito brotaron en su pecho. No sé si estoy listo para esto, pero no puedo ignorar lo que has dicho. Necesitamos conocer la verdad, cueste lo que cueste. Valeria, que había estado en silencio, finalmente habló. Si esto puede ayudar a Clara, entonces tenemos que hacerlo. Alejandro asintió profundamente. Era una decisión peligrosa, y podía abrir viejas heridas que quizás nunca sanaran. Pero también era una oportunidad para finalmente desentrañar los misterios de su vida, de la vida de Clara. Con la determinación renovada, Alejandro sintió que el sendero hacia adelante se iluminaba, aunque lo desconocido todavía lo acechara en cada esquina. Sin embargo, antes de avanzar, una inquietante pregunta lo asaltó: ¿estarían todos preparados para enfrentar lo que venía? Justo en ese instante, el sonido de una puerta abriéndose resonó en el vestíbulo. Una figura conocida apareció, y el corazón de Alejandro se congeló por un instante. Su padre, con su expresión seria y calculadora, había llegado. Parecía inconcebible que justo cuando finalmente comenzaba a asomarse la verdad, esa verdad se enfrentaba a su mayor temor. Alejandro, dijo el hombre, su tono firme y estridente. Necesitamos hablar, y no es sobre Clara. Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones al escuchar la voz de su padre. Había pasado años intentando comprender al hombre que tenía frente a él, y cada vez que pensaba que tal vez había esperar algo de amor, terminaba decepcionado. Ahora, en medio de esta tormenta emocional sobre Clara y Teresa, el regreso de su padre era como un rayo en un cielo despejado. Su mirada se intensificó, casi como si el hombre que lo había criado estuviera dispuesto a revelar el secreto que había guardado durante demasiado tiempo. Valeria, consciente de la tensión que brotaba entre padre e hijo, se mantuvo al margen, como una sombra que aguardaba lo inevitable. ¿Ahora? ¿A esto has venido?, dijo Alejandro, tratando de contener la rabia. Si no es sobre Clara, lo que tengas que decir no me interesa. El padre respiró hondo, cerrando los ojos un instante como si estuviera buscando la manera de estructurar lo que estaba a punto de decir. No puedes huir de la verdad, Alejandro. Hay cosas que no sabes, verdades que han sido necesarias ocultar para protegerte.
¿Protegerme? ¿De qué? De la realidad que estuvo frente a mí todo este tiempo. Alejandro estalló, sintiendo que las palabras se le escurrían como arena entre los dedos. Si no cuentas lo que sabes, serás responsable de las consecuencias. El hombre se irguió, una chispa de desafío brillando en sus ojos. Te impido perderte en sueños, en fantasías que no te llevarán a ninguna parte. Teresa no sabe lo que dice. Hay motivos detrás de esa separación que nunca entenderías completamente. ¿Entender? La voz de Alejandro temblaba, llena de ira y confusión. Clara y Teresa están heridas por la traición, un dolor que tú ayudaste a crear. Así que, si hay algo que ocultas, es momento de que lo digas ahora. El silencio se hizo denso, casi palpable. La mirada de su padre pareció desviarse hacia un punto lejos de él, como si contemplara un tiempo perdido en la distancia. Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza, como si cada golpe estuviera cargado de desesperación. Sabes bien que nuestra familia tiene oscuros secretos, comenzó el padre, inseguro. Tu madre tenía una historia que no le pertenecía a ella. Ella decidió que era mejor que el mundo nunca supiera quién era realmente. ¿Quién era realmente? ¿Qué escondía? Preguntó Alejandro, sin poder contenerse, la voz marchita de miedo y curiosidad. Fue una madre que se vio obligada a tomar decisiones drásticas, decisiones increíblemente dolorosas, confesó su padre, su voz suavizándose al recordar. Y a veces, las decisiones son tan difíciles que rompen hasta los lazos más fuertes. La familia no siempre es lo que parece. A medida que las palabras se deslizaban entre ellos, Alejandro sintió un torbellino de emociones arrastrándolo. Preguntas sobre su madre, su historia y la conexión con Clara y Teresa se agolpaban en su mente. ¿Significa esto que Clara y Teresa tienen razón? Alejandro se atrevió a preguntar, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Hay algo en el pasado de mamá que explique todo esto? Su padre hizo una pausa, el peso de una revelación aterradora resplandecía en su rostro. Sí, pero la verdad no es lo que esperas, hijo. No es simple. Te advierto que a veces el conocimiento duele más que la ignorancia. ¿Realmente estás listo para escucharlo? Alejandro sintió que sus manos se volvían sudorosas, la capacidad de respuesta de su padre estaba poniendo en duda la realidad que conocía. La tensión entre ambos ahora hacía que el aire dejara de ser respirable. Era un momento de quiebra, una línea de delineamiento en su vida. Sí, respondió Alejandro con firmeza. Estoy listo. Necesito saberlo. Pase lo que pase, el padre sintió, y en esa fracción de tiempo, Alejandro comprendió que estaba a punto de desvelarse una parte de su vida que, quizás, jamás pudo haber imaginado. Un grito de verdad resonaba en su interior, y la tormenta de la revelación estaba lista para desatarse. Entonces escúchame, hijo, porque esto cambiará todo lo que creías saber, Alejandro. Contuvo la respiración, presintiendo que lo que vendría marcaría el destino de todos, pero sobre todo, el suyo. Una revelación se cernía en el aire, y la incertidumbre lo llenó de temor y expectativa. ¿Qué podría ser tan devastador que su padre se sentía obligado a ocultarlo? ¿Y cómo afectaría esto su búsqueda de Clara y de su familia? Antes de que su padre pudiera comenzar, un ruido resonó en el pasillo, abrupto y desconcertante. Una enfermera miró entre las puertas, llevándose la mano a la boca. Lo siento, me temo que ahora no es buen momento. Necesita saber lo que está sucediendo dentro. El temple de Alejandro quebró un poco. Mirando a su alrededor, comprendió que las respuestas no serían tan simples como pensaba, que había un mundo de dolor en el que cada personaje involucrado tenía más que perder de lo que había imaginado. La incertidumbre hundía sus raíces en su corazón. ¿Qué pasaría a continuación? ¿Acaso lo que vendría podría desmembrar aún más su ya frágil existencia? La verdad acechaba en cada rincón como un espectro. Al final, el futuro se sentía más complicado que antes, y lo que estaba a punto de desvelarse podría tener un impacto irreversible. Mientras tanto, la puerta del hospital permanecía entreabierta, dejando ver un mundo exterior lleno de luces y sombras.
Él estaba en medio de un abismo, balanceándose entre lo que sabía y lo que estaba por descubrir. Formuló en su mente solo una pregunta: ¿sería suficiente la verdad para reconstruir las vidas que estaban por desgarrarse? La enfermera, al ver la mirada ansiosa de Alejandro, pareció dudar un instante. Lo siento, pero hay motivos de peso, necesitan su ayuda en el área de emergencias. Es algo urgente, dijo, su tono cargado de una preocupación que hizo que su corazón se hundiera. Sin poder evitarlo, la mente de Alejandro comenzó a divagar. ¿Qué podría ser tan importante en este momento? Las palabras de su padre resonaban en su cabeza, mientras la verdad que tanto anhelaba parecía esfumarse como un susurro en la brisa. Se giró hacia su padre, buscando respuestas en su rostro, pero encontró solo un mar de complicaciones. ¿Qué está pasando?, preguntó Alejandro, la urgencia de la enfermera despertando una chispa de ansiedad que empezaba a consumirlo. No lo sé, hijo, admitió su padre, su máscara de calma comenzando a agrietarse. Pero vamos, debes ir. La familia nunca debemos alejarnos en momentos como este. Sin perder tiempo, Alejandro siguió a la enfermera por los laberintos del hospital, cada paso retumbando como un eco en su corazón. Era como si el tiempo se había detenido, como si lo que cargaba en su mente se suspendía en el aire. Pensamientos oscuros lo atormentaban. ¿Y si algo le sucedía a Clara? ¿Y si las respuestas que estaba buscando se desvanecían para siempre? Llegó a la sala de emergencias, donde un grupo de médicos y enfermeras se movían con una velocidad frenética. Sus corazones latían al unísono, pero para Alejandro, todo parecía caminar al compás de una tragedia que no podía entender. En el suelo, cerca de un grupo de médicos, estaba Clara, inconsciente, rodeada de equipos de emergencia. Su mundo se detuvo. «Clara», gritó, su voz desgarradora llenando el aire. Se acercó con el temor apoderándose de cada átomo de su ser. La sangre se le heló al ver a Teresa, de pie en un rincón, con lágrimas corriendo por sus mejillas. La desesperación que esta madre mostraba atravesó toda distancia emocional. «Clara. Por favor, despierta». Alejandro suplicó mientras algunos médicos lo apartaban. Una de las doctoras, con una mirada seria, se acercó para explicar. «Es un cuadro grave. Ha sufrido un desmayo debido a la posible deshidratación y estrés. Estamos atendiendo la situación, pero necesitamos que te mantengas alejado por ahora». El pecho de Alejandro se sentía como un yunque, cada segundo que pasaba era un golpe que quebraba su esperanza. Miró a Teresa, quien se acercó lentamente, incapaz de articular palabras. Era un momento de enfrentamiento, de desear abrazarla y gritar al mismo tiempo. «Tú dijiste que la cuidarías», exclamó. «No sabía, nunca pensé que esto ocurriría». «Alejandro, estoy asustada», murmuró Teresa con la voz quebrada, cada palabra resonando en el corazón de Alejandro. Mientras tanto, su padre llegó tras él, observando la escena con un semblante grave. «No pienses que es tu culpa», dijo, intentando ofrecer consuelo, aunque el peso de sus propias decisiones parecía hacer eco en cada rincón de su ser. «¿Cómo puedes decirme eso? Esto es por tu culpa». «Todo ha sido por tus secretos», respondió Alejandro, sintiendo cómo la rabia le subía. La rabia por una revelación que jamás había llegado a materializarse se estaba apoderando de su mente, dificultando cada pensamiento. Clara empezaba a abrir los ojos, pero no era la mirada clara que él conocía, sino una que se perdía entre la confusión y el miedo. «Alejandro», murmuró, su voz apenas audible. «Estoy aquí», dijo él, acercándose, notando que las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas. El mundo a su alrededor se desvanecía, y en aquel momento, lo único que deseaba era abrazarla y protegerla. ¿Cómo podía haber tanto dolor en solo unos minutos? ¿Qué más le depararía el destino? «No quiero perderte», susurró, intentando contener la tormenta que amenazaba con quebrar su espíritu. Y mientras la conexión de sus manos se daba de nuevo, la atención de todos se centró en un grito desgarrador que surgía desde el fondo de la sala de emergencias. Era el sonido de una máquina que comenzaba a hacer un ruido alarmante, y él
Alboroto repentino alertó a todo el equipo médico. Entonces, un médico se giró hacia Alejandro y Teresa, su rostro pálido y serio. Debemos hacer más pruebas de inmediato. Algo no se ve bien. El corazón de Alejandro se hundió aún más. Mientras la voz del médico resonaba en sus oídos, una verdad empezó a formarse en su mente. ¿Cuánto dolor más serían capaces de soportar? Tenía que descubrir lo que había detrás de los secretos de su familia y la misteriosa historia de su madre. Pero sobre todo, necesitaba asegurarse de que Clara estuviera bien. La verdad, pensó, en ese nuevo contexto, se convertía en su salvación y su condena, pero había más en juego de lo que podía prever. Una sombra oscura se perfilaba en su futuro y la revelación de los secretos familiares no podía esperar más. Espera, Alejandro, escuchó una voz familiar. Era Valeria, corría hacia él, pálida pero decidida. Debemos hablar antes de que sea tarde. Sus palabras lo paralizaron. ¿Acaso podía haber más? La máquina continuó su sonido ominoso, sumiendo a Alejandro en una vorágine de desesperación. Su mente no podía dejar de saltar de un pensamiento a otro. Clara estaba allí, en un hilo entre la vida y la inconsciencia, y él necesitaba concentrarse, pero el encuentro con Valeria lo había desarmado. ¿Qué era tan urgente que ella tenía que decir? Valeria, no ahora, respondió Alejandro, intentando contener las emociones que amenazaban con desbordarse. Sin embargo, la expresión de su amiga era grave y decidida. Es importante. Esto no puede esperar. Clara puede no estar bien por lo que descubrí. Y hay cosas que tú no sabes, insistió ella, apretando las manos con nerviosismo. Lo que decía la obligaba a luchar contra el caos a su alrededor. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Alejandro sintió que la ira y el miedo se mezclaban en su pecho. Lo único que importa ahora es Clara, gritó, aunque el grito no fue dirigido a ella, sino a la situación. Tenía que elegir entre la angustia de su amor y el misterio que ahora giraba a su alrededor. Valeria dio un paso más cerca, obligándolo a mirarla a los ojos, como si tuviera el poder de atrapar toda su atención. Sé que está mal, pero lo que importa es que esto puede afectar a Clara. Hay cuestiones de dinero, engaños. No es solo tu padre, Alejandro. Hay algo más grande en juego. Alejandro sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. Las piezas de su vida, tocadas por el secreto de su padre, ahora estaban en un fondo oscuro, una tormenta que se avecinaba. Tienes que decirme ya. ¿De qué hablas?, exigió, sintiendo cómo su voz se quebraba. Valeria inspiró profundamente, parecía buscar un momento de valentía. El trabajo de tu padre. Las mentiras sobre su empresa. El contrato con esa compañía. Clara estaba por opinar sobre eso. Ella se metió en algo que no debía. Alguien la está amenazando, Alejandro. Cada palabra de Valeria era como un dardo que se clavaba en su corazón. ¿Amenazando? ¿Con quién? ¿Por qué no me dijiste antes? El miedo se apoderó de su voz, recorriendo su mente como un torrente de dudas. Yo no sabía que llegaría a esto, pero en la asociación me dijeron cosas extrañas. Estaba tratando de protegerte. Nunca pensé que algo malo le pasaría a Clara. Valeria balbuceó, sus ojos llenos de lágrimas. Alejandro sintió como las dudas se acumulaban en el aire, cada segundo volviéndose más pesado. ¿Acaso sabía su padre de todo esto? Esa sombra que siempre había sentido ahora se hacía más real y amenazante, como una red que lo atrapaba. Dame un tiempo, necesito tiempo para procesarlo, dijo en voz baja, cerrando los ojos, sintiendo que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Pero al momento siguiente, un grito desgarrador resonó nuevamente en la sala. «Doctor. El pulso de la paciente está disminuyendo», gritó una enfermera, su tono cortante cortando la tensión del lugar. De inmediato, Alejandro se volvió hacia el grupo de médicos. Las palabras de Valeria se esfumaron de su mente y el único deseo que lo invadía era que Clara estuviera bien. El caos ocupó cada rincón de su ser. «Clara, por favor. Quédate conmigo».
La angustia implorando en su corazón era casi insoportable. Clara, en un instante, iba pareciendo perderse de nuevo, mientras el equipo médico se movía a su alrededor con una tensión palpable. Las máquinas aumentaban sus timbres, mientras Alejandro sentía que el mundo se desvanecía con cada pulso que perdía. Valeria, observando la escena, tomó una decisión. No quiero que todo esto te consuma, Alejandro. Te ayudaré a descubrir la verdad, lo prometo. Pero primero, concentremos nuestros pensamientos en Clara. En aquel momento, entre el tumulto de la sala de emergencias, Alejandro se dio cuenta de que había más en juego de lo que jamás había imaginado. Su familia, su relación con Clara, todo estaba entrelazado en un tapiz de secretos y amenazas. Si Clara quería sobrevivir, él necesitaba encontrar respuestas y enfrentarse a la oscuridad que acechaba su mundo. Y mientras esos pensamientos cruzaban su mente, un médico salió del grupo, su rostro inmutable e implacable. Tenemos que hablar, Alejandro. Esto es más serio de lo que pensabas. A medida que aquellos ojos serios se encontraban con los suyos, Alejandro sintió que su corazón se detenía un instante. ¿Por qué la vida nunca parecía dejar de jugar con sus emociones? Ahora, lo único que podía hacer era prepararse para la tormenta que se avecinaba. El médico dio un paso hacia él, lo que hizo que Alejandro sintiera un escalofrío recorrer su espalda. La seriedad en su rostro no dejaba lugar a dudas. Esto no era una simple complicación médica. Necesitas saber que Clara ha estado involucrada en algo mucho más grande de lo que imaginas, comenzó, su voz firme pero con un dejo de compasión. ¿Qué quieres decir? Alejandro apenas podía pronunciar las palabras, su mente consumida por la ansiedad y el miedo. Estaba aclarándonos un asunto que tiene que ver con tu padre. Hay operaciones en su empresa que están bajo la lupa. Clara descubrió información que si se filtra podría ocasionar un escándalo mediático. El médico hizo una pausa, buscando una manera de suavizar cualquier golpe adicional. Es posible que los problemas cardíacos de Clara sean consecuencia del estrés. La ha afectado más de lo que creía. Las palabras del médico se sintieron como puñaladas en su corazón. Alejandro buscó desesperadamente un resquicio de esperanza. ¿Y ella? ¿Clara puede salir de esto? ¿Está a salvo? Eso depende de varios factores. Necesitamos estabilizarla primero. El médico se giró a los colegas que lo acompañaban y Alejandro sintió que el mundo comenzaba a desvanecerse otra vez. Se apretó los ojos, tratando de contener las lágrimas, luchando contra la desesperanza que se aferraba a su pecho. Valeria, aún a su lado, susurró, esto es un juego peligroso, Alejandro. No solo tu padre está implicado, pero Clara se ha visto atrapada desde el principio. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero su determinación no titubeó. Déjame ayudar. No puedes enfrentarte a esto solo. ¿Cómo? ¿Cómo puedes ayudarme a resolver algo tan grande? Ella necesita atención médica ahora mismo. Alejandro sentía el nudo de impotencia cegarle la vista. Había una urgencia que lo hacía querer gritar, pero su voz salió entrecortada. Necesito hablar con mi contacto en la asociación, respondió Valeria, moviéndose para buscar su teléfono. ¿Ahora? Alejandro la detuvo. Ella está en riesgo. No puedo, no debo dejarla más tiempo así. Pero si no entendemos el origen del peligro, nunca podremos garantizar su bienestar, replicó su amiga, sus ojos reflejando el mismo miedo que él sentía. Eran palabras de verdad, aunque Alejandro quería despensarlas y centrarse en el gir y ahora, el ambiente de la sala de emergencias se volvió más tenso, una nube negra parecía hundirse sobre ellos. Las voces de los doctores, el tintineo de las máquinas, todo se entremezclaba en un eco ensordecedor que parecía gritar que el tiempo corría. El médico regresó a su lado y tomó un pensamiento más delicadamente. No quiero alarmarte, pero debes saber que algunos de los contratos en la empresa de tu padre están fuera de las normas. Y eso incluye amenazas a quienes intentan exponer la verdad. ¿Amenazas? La palabra resonó en su interior como un eco vacío. ¿Está mi padre involucrado en esto?
¿Él sabía que Clara se encontrara en riesgo? La mezcla de terror y rabia hacía que el pulso de su sangre se acelerara. Eso no lo puedo afirmar, lo que sé es que Clara tiene información que muchas personas querrían silenciar. Y ahora, su vida está en la balanza. El rostro de Alejandro se contorsionó de dolor. Era como si hubiera sido empujado a una lucha sin cuartel y sin aviso previo. No puedo dejarla. Debo hacer algo. No voy a permitir que nadie le haga daño. No está solo, Valeria le apretó el hombro, confirmando que su apoyo era inquebrantable. Y tú no eres el único que busca respuestas. Las dudas siguieron revoloteando en su mente. Sentía como el peso de la oscuridad se cernía sobre él, como sombras ansiosas al acecho. Te prometo que, una vez que Clara esté segura, averiguaremos qué ha pasado. Necesitamos entender lo que realmente hay detrás de esto, insistió Valeria, dándole un leve destello de esperanza en medio del tumulto. Sin embargo, un nuevo grito resonó en la sala. El corazón de la paciente ha dejado de latir, otra enfermera gritó, y Alejandro se sintió volar al borde de un abismo. Cada palabra previamente pronunciada se desvaneció, el mundo a su alrededor se extinguió por completo. Se acercó al lecho de Clara, sintiendo que su vida se deslizaba entre sus dedos. Entonces el médico se volvió hacia él y, en un susurro que resonaba como un trueno en la serena oscuridad, dijo, debes decidir, Alejandro. En esta batalla, puede que debas enfrentar a un enemigo que jamás esperaste. El eco de esas palabras dejó en el aire una cortante certeza, no solo la vida de Clara estaba en peligro, sino también la verdad sobre su familia. Y mientras lo siguiente se desvanecía en su mente, se dio cuenta de que no solo quería salvar su amor, necesitaba descubrir qué secretos guardarían quienes lo amaban. La tormenta estaba en su punto más álgido cuando Alejandro, sintiendo que toda su vida dependía de ese instante, se plantó frente al equipo médico. El grito desgarrador de la enfermera se repetía en su cabeza, y el eco de la falta de respuesta de su amada vibraba en su corazón. Este no era solo un momento de desesperación, era una encrucijada donde cada decisión podría cambiarlo todo. Tenía que actuar. Hagan algo. No pueden dejar que se vaya, gritó, su voz llena de furia y desesperación. Alejandro estaba dispuesto a enfrentarse a lo que fuera necesario. Entonces, en un acto de valentía, se acercó aún más al lecho de Clara, sintiendo que cada latido de su propio corazón lograba fusionarse con el esfuerzo de los médicos a su alrededor. Por favor, Clara, no te vayas. Susurró, las lágrimas rodando por sus mejillas. Era el poder del amor, un amor que había florecido entre la fragilidad de la vida y la sombra de la injusticia. De repente, sintió una conexión profunda que lo unía a ella, una chispa de esperanza que iluminaba incluso la oscuridad más profunda. Fue entonces que, en medio del caos, la mano de Clara se movió débilmente. Alejandro sintió un hilo de esperanza florecer en su corazón. Clara, la llamó, sintiendo que algo en su interior se encendía. Lucha por nosotros, te necesito. Mientras el equipo médico intentaba reanimarla, su mente se abrumaba con los secretos que había descubierto. La hermana de Clara, Teresa, con su dolor y su historia. Lo que su padre había revelado. Alejandro comprendió que no podía encontrar la verdad si su amor se desvanecía. No voy a dejar que esto termine aquí, se prometió a sí mismo. Justo en ese momento crítico, una enfermera gritó, pulso. Regresó. Alejandro sintió que una ola de alivio lo invadía. Las máquinas comenzaron a emitir sonidos menos alarmantes, y su corazón se llenó de una mezcla de gratitud y amor. Clara estaba volviendo. Instintivamente, Alejandro tomó su mano, consciente de que su vida dependía no solo de la medicina, sino de lo que había en su interior. Clara abrió los ojos. Alejandro, su voz era débil pero llena de una emoción palpable. ¿Qué pasó? ¿Estás bien, Clara? Estás a salvo, dijo él, la voz temblando de alegría y alivio. Estamos juntos, y voy a hacer todo para protegerte.
No permitiré que te hagan daño. El tiempo pareció detenerse mientras Clara lo miraba con esa mezcla de amor y gratitud. Pero justo cuando pensaba que todo había pasado, Valeria interrumpió con una expresión grave. Alejandro, esto no ha terminado. Necesitamos hablar sobre lo que descubrí. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay alguien detrás de todo esto que amenaza no solo a Clara, sino a todos. Con un nudo en el estómago, Alejandro miró a Clara, luego a Valeria, asintiendo. Necesitaba enfrentar la verdad. Todo había estado escondido en la sombra, y ahora no podía dar marcha atrás. Tienes razón. No importa el costo, vamos a develar lo que hay detrás de esto, afirmó con determinación. El grupo siguió su camino hacia el vestíbulo, donde Teresa estaba esperando. El encuentro se tornó inevitable, enfrentarse a la verdad escondida detrás de su familia. Como un hilo que conecta recuerdos y secretos, cada decisión ahora giraría en torno a la revelación que estaban por descubrir. ¿Teresa, qué más sabes? Alejandro preguntó, sintiendo que el impacto de la revelación se acercaba. La mirada de Teresa estaba cargada de un dolor abrumador. Lo que pasó fue injusto, y debemos tener el valor de enfrentarlo todos juntos. Y en ese instante, Alejandro recordó los sacrificios y luchas que Clara había enfrentado en silencio. Se sintió lleno de un propósito renovado, entendiendo que su propio camino de transformación dependía de luchar por los demás. Pasaron los días, y con cada investigación, Alejandro se sumergió en la historia de su familia. Las conexiones entre Clara, Teresa y su madre se fortalecían, y cada secreto revelado arrojaba nueva luz sobre su pasado. Lo que había comenzado como una tragedia se transformó en la chispa de la rebelión contra los injustos. Alejandro, en su búsqueda por salvar a Clara, había encontrado su propio propósito. Finalmente, reunidos en su sala de estar, Alejandro se enfrentó a un grupo que había cambiado para siempre. Clara, Valeria y Teresa sentados frente a él, listos para reconstruir la historia. Esto es más grande que nosotros mismos, declaró Alejandro, la voz firme. Nosotros somos los que lucharemos por los que no pueden. Vamos a construir algo mejor. Clara lo miró, su rostro reflejaba una mezcla de asombro y orgullo. Alejandro, encontraste tu camino, dijo ella. Y en ese momento, Alejandro supo que había trascendido su vida de privilegio, que el verdadero valor residía en sanar, apoyar y elevar a los que han sido olvidados. Así, mientras las luces de la ciudad brillaban a través de la ventana, Alejandro ya no era solo el hijo del millonario. Se había convertido en un verdadero luchador por la justicia. La determinación brillaba en su corazón, saben que nunca abandonará esa batalla, porque era el momento de construir un futuro nuevo para todos. Un futuro donde la dignidad y la esperanza florecieran en el corazón de la comunidad. En el fondo, Alejandro entendió que la transformación no solo había sanado a Clara y a él, había encendido una red de luz que prometía cambiar vidas. Pero, ¿y tú? ¿Te unirás a nosotros en esta lucha? Es momento de revelarte. Necesitas suscribirte ahora para ser parte de estas historias inspiradoras que vienen. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora y ayuda a que este mensaje llegue a más corazones. Comenta tus emociones sobre este final y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que también necesitan ver cómo una vida puede cambiar para siempre por una decisión justa. Hazlo y unámonos en esta ola de transformación.